El mundo espiritual sabe lo que viene. Existen ciertas enseñanzas dentro de las escrituras sagradas que debemos estudiar y entender diligentemente. Pero rogar fervientemente nunca experimentar de primera mano. La ira de Dios se presenta como un ejemplo supremo de esta verdad. Sin embargo, este tema significativo rara vez encuentra su camino en los sermones de los púlpitos actuales. Lo que predominantemente escuchamos son mensajes como 10 maneras de ser bendecido, 5 pasos para tu avance o 6 claves para convertirse en un vencedor. Sin embargo, los sermones sobre la ira de Dios son escasos y raros, hermanos y hermanas. La ira de Dios es una doctrina que debemos comprender con nuestras mentes y tomar en serio, pero rogar fervientemente para nunca llegar a conocerla por experiencia. Es algo temible la ira del Dios Todopoderoso. Nadie, absolutamente nadie puede soportarla. Incluso los ángeles del cielo, poderosos como son, tiemblan en la presencia de su ira impresionante. Así que comprendamos este punto crucial desde el principio. Si optamos por alejarnos de Dios, si decidimos transgredir las leyes divinas que ha establecido en su propio universo, estamos eligiendo inevitablemente el camino que conduce a consecuencias severas. La ira de Dios es una realidad solemne, que no podemos permitirnos ignorar, y una verdad profunda que todos debemos tener en cuenta mientras caminamos por el sendero de la fe. Las leyes que nos ha dado en su santa palabra reflejan su carácter santo. Este es el universo de Dios. Él lo habló a la existencia. Este es el universo de Dios, y Él es el que lo mantiene todo unido. Este es el universo de Dios, y un día lo destruirá para crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Este es el universo de Dios, y un día lo juzgará. Dios no tolera el pecado en ningún nivel. Dios siempre juzgará el pecado. Nunca lo pasa por alto, nunca te da un pase gratuito, Dios siempre juzgará el pecado. El Dios de esta Biblia no tiene tolerancia alguna por el pecado. El problema del pecado es tan grande que requirió que Dios diera a su Hijo unigénito para lidiar con él. El pecado no es motivo de risa, y si no te arrepientes y aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, serás receptor de la ira de Dios, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Observa la elección de palabras: la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, no algunas, sino toda. Todo pecado será juzgado. Ninguno de nosotros quiere experimentar la ira de Dios que se avecina. Por lo tanto, es mejor que tú y yo aprendamos de aquellos que lo han experimentado. Adán y Eva, Génesis 2:16-17, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En el principio, nuestros padres primordiales se encontraron en un paraíso verdadero, una utopía del plan de Dios. Por propia elección, estaban exentos del agotador trabajo y esfuerzo físico que muchos soportan hoy en día. Su tarea divinamente designada era cuidar del jardín, ser administradores de la abundante provisión que Dios había derramado generosamente ante ellos para su comodidad y bienestar. Sin embargo, en medio de este paraíso, Dios les dio un mandato solemne: no debían comer del árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios dejó claro que la desobediencia como consecuencia la muerte misma. A pesar de esto, ¿cuál fue su respuesta a esta orden divina? Se dirigieron directamente hacia el árbol prohibido, comieron de su fruto y, al hacérselo, se rebelaron contra el claro magnitud de Dios. Intercambiaron lo divino por lo profano, y en ese momento de desobediencia desafiante fueron expulsados de la presencia del Todopoderoso. Tenían una elección: obedecer o rebelarse, y eligieron lo último, volviéndole la espalda a la voluntad de Dios y, abandonando la sumisión, por la atractiva pero engañosa autonomía. Esta elección fatídica tuvo consecuencias duraderas, no solo para ellos sino para toda la humanidad, ilustrando el gran y grave costo de la rebelión y la importancia suprema de la obediencia a la voluntad divina. En consecuencia, Génesis 3:23-24 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
Dios asignó a un ángel con una espada ardiente para proteger el jardín del Edén contra la intrusión de la humanidad. No hay excusa razonable que alguien pueda presentar como justificación para pecar o desobedecer las instrucciones de Dios. La desobediencia tiene muchas consecuencias, y en última instancia conlleva la ira divina. Cada situación negativa experimentada por los seres humanos se debe a este acto de desobediencia. Cada guerra, conflicto, pelea, desilusión, accidente, funeral, cementerio, ataúd, cama de hospital, enfermedad crónica, lágrimas, enfermedad, divorcio, dolor, trauma, rechazo, y toda cosa negativa que haya ocurrido en la vida de alguien puede rastrearse a este acto de desobediencia que exigió la ira de Dios. Incluso, hasta ahora no hemos quedado completamente libres de las consecuencias de la elección de Adán y Eva. Las consecuencias de tus decisiones pueden sobrevivirte, por lo tanto, cuidado con las decisiones que tomas. La generación de Noé, como se narra en Génesis 6, 13, 14, nos enseña que una nación o un grupo de personas pueden elegir conjuntamente provocar la ira de Dios de la misma manera que un individuo puede hacerlo. Dios le había revelado a Noé su plan de destruir el mundo, habiendo observado la creciente maldad de los humanos en la superficie de la tierra. He aprendido que Dios nunca castigará a los pecadores, sin antes ofrecerles un humilde escarnio. Dios predicó la justicia durante más de un siglo y advirtió a la gente sobre la venida del diluvio, pero nadie quiso escucharle. Se burlaron de él y lo despreciaron. En esa generación la lluvia nunca había caído, por lo que una inundación era inimaginable. Resultaba difícil para la gente creer en la posibilidad de un diluvio. De manera similar, en nuestra generación, muchas personas se burlan de los ministros del Evangelio que predican sobre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Muchos, hoy en día, luchan con el concepto del arrebatamiento, encontrándolo difícil de abrazar principalmente porque es un evento sin precedentes en la historia humana, con la excepción de la experiencia única de Enoc. Estas personas tienden a pasar por alto el misterio profundo que envuelve a nuestro Dios. Sus caminos están por encima de los nuestros, y su poder es ilimitado. El hecho de que un fenómeno sea sin precedentes no lo convierte en imposible dentro del gran tapiz del plan divino de Dios. En los días de Noé, una generación escéptica se burlaba de la idea misma de una inundación que cubriera la tierra. Sin embargo, su incredulidad no impidió la inminente inundación que los tomó por completo desprevenidos, llegando en un momento que nadie esperaba. Ante ellos se abría una puerta hacia la salvación, el arca, una embarcación de seguridad, pero ellos optaron por apartarse, cerrando sus oídos ante las súplicas sinceras de Noé. Cuando llegó la calamidad, no tuvieron a quien culpar más que a sí mismos, pues sus elecciones imprudentes los llevaron por el mal camino. La opción de entrar al arca y estar a salvo estaba en sus manos, pero luego vinieron las aguas del diluvio. Imaginen su terror cuando los cielos retumbaron y los relámpagos iluminaron los cielos con la primera gota de lluvia. Sus pensamientos sin duda se dirigieron a Noé mientras los cielos desataban torrentes de lluvia, y la propia tierra cedía agua. Se desató el pánico, y en un intento desesperado, nadaron con todas sus fuerzas y escalaron montañas buscando refugio, pero ya era demasiado tarde. El día del diluvio los encontró totalmente desprevenidos, ignorantes del destino inminente. De la misma manera, la venida de Cristo será un día de sorpresa, tomando desprevenidos a muchos en su complacencia. Como se menciona en Dans Pedro 2, 4, 6. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas cuando trajo el diluvio sobre un mundo de impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Incluso los arqueólogos no pueden encontrar la ciudad de Sodoma y Gomorra hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios derramó su ira sobre esas ciudades. Ni siquiera los ángeles están exentos de la ira de Dios. Como vemos en 2 Pedro 2, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrolló al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad. También vemos esta profecía en el libro del Apocalipsis, la profecía de la ira de Dios, donde todo el cielo estará en silencio durante 30 minutos. Imaginen eso,
cada ángel, incluso Gabriel, estará en silencio. Miguel estará en silencio, un completo y absoluto silencio. Cada santo estará en silencio debido a que el mundo espiritual sabe lo que viene, y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Apocalipsis 8:1, sabemos que en el cielo siempre ocurren alabanzas a Dios. Los ángeles y los ancianos siempre están adorándolo y cantándole himnos en todo momento. Esto debería provocar un fuerte clamor en el cielo en todo momento. Apocalipsis 4:10-11, los 24 ancianos se postran delante de Dios, el que está sentado en el trono, y lo adoran el que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra, y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El cielo es un lugar lleno de actividad. En el cielo hay ruedas que giran y ángeles con alas que baten. La Biblia nos dice que el cielo está lleno de coros y orquestas, hay jinetes y carros de fuego en el cielo, pero Juan dijo que vendrá un momento en el que habrá silencio en el cielo durante media hora, donde todo se detendrá. Incluso, la adoración a Dios se detendrá. Este es el único momento registrado en las Escrituras donde los ángeles y el cielo, y toda la hueste celestial no adoraron a Dios debido a ese silencio. Esto debería preocuparnos y hacernos preguntar: ¿por qué hubo silencio en el cielo? En Apocalipsis 8:2 KJV, vemos lo que estaba a punto de suceder, y lo que hizo que los ángeles se quedaran en silencio. Dice, y vi a los 7 que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. A estos 7 ángeles se les dieron 7 trompetas, y al sonar estas trompetas, 7 cosas diferentes sucederán. Pero, ¿cuáles son estas cosas? Que en la tierra podría silenciar a todos los arcángeles, que silenciara a todos los querubines y serafines, que silenciara a todos los santos redimidos. Entiendo por qué las 7 trompetas silenciaran a los santos, que están en el cielo en ese momento, porque los santos nunca han visto el juicio de Dios de esta manera antes. Pero lo que me resulta difícil de entender es cómo estos eventos, incluso, silenciarán a los ángeles. Los ángeles han presenciado todas las calamidades que alguna vez han ocurrido, cada desastre natural en la tierra, cada terremoto, cada huracán, cada tornado, lo han visto todo. Han presenciado cada uno de los juicios de Dios, que alguna vez han ocurrido en la tierra. Vieron el juicio de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín con espadas ardientes. Vieron el juicio de la generación de Noé con el diluvio, y como los hombres poderosos huyeron a las colinas. Los ángeles presenciaron el juicio de Sodoma y Gomorra, y cada terremoto, huracán, tornado y erupción volcánica, lo han visto todo. Están todos de pie en silencio, mirando hacia la tierra en estado de shock. Entonces, ¿qué es lo que ha dejado a todo el cielo en silencio? Les diré que es, nunca en la historia de la humanidad, Dios ha desatado toda su furia al mismo tiempo, y ahora está a punto de hacerlo, y todos los habitantes del cielo ven la ira de Dios, acumulándose y acumulándose mientras Dios espera 30 minutos antes de liberarla. Apocalipsis 8:2, y vi a los 7 ángeles que están en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Luego, otro ángel con un incensario de oro vino y se paró en el altar. Se le dio mucho incienso para mezclarlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y el humo del incienso con las oraciones de los santos ascendió ante Dios de la mano del ángel. Luego, el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto, y luego vemos que las trompetas comienzan a sonar. La primera trompeta hizo que la vegetación fuera golpeada y 1/3 de los árboles fueron quemados, y toda la hierba verde fue quemada. La segunda trompeta hizo que los mares fueran golpeados. Juan vio al segundo ángel tocando su trompeta, y algo como una gran montaña ardiente fue arrojado al mar. Luego, la tercera trompeta hizo que las aguas fueran golpeadas. Luego, el tercer ángel tocó su trompeta y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre 1/3 de los ríos y sobre las fuentes de agua. Luego, la cuarta trompeta golpeó el cielo. Apocalipsis 12 dice: Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta y 1/3 del sol fue golpeado, 1/3 de la luna y 1/3 de las estrellas, de modo que 1/3 de ellos se oscureció.
y 1/3 del día no brilló, y de manera similar, la noche. 13 Miré y oí a un ángel volando por en medio del cielo con una voz fuerte diciendo, ¡ay, ay, ay!, a los habitantes de la tierra, a causa de los otros toques de trompeta, que los 3 ángeles que están a punto de sonar. Y así, como la ira continúa en el capítulo 16, versículos 1 y 2, escuché una voz fuerte desde el templo que decía a los 7 ángeles, vayan y derramen las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Entonces, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según lo que había hecho. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, esta es la segunda muerte, y todo el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. No es de extrañar que el cielo permaneciera en silencio durante media hora.